Cada vez que pienso en lo mucho que la gente lucha por cambiar sus vidas, siento una mezcla de compasión y urgencia. Durante años, yo también creí que necesitaba esforzarme más, querer más, desear más, pero nada cambió. Era como empujar una montaña con mis propias manos. Y solo cuando dejé de desear lo que quería y empecé a reprogramar quién era, todo comenzó a transformarse. Es casi irónico darse cuenta de que lo que buscas no está en el futuro, está oculto en los programas que llevas contigo ahora, repitiendo silenciosamente la misma realidad. Aprendí esto a la fuerza, tanto en el laboratorio como en mi interior. Al intentar cambiar mi destino con fuerza de voluntad, mis células solo respondían a mi estado interno, a mi percepción, a creencias que ni siquiera sabía que tenía. Y cuando comprendí que el subconsciente controla el 95% de nuestras vidas, todo lo que creí sobre el esfuerzo, la motivación y el deseo se derrumbó. El cambio no ocurre cuando uno lo desea, sino cuando uno se vuelve capaz de recibirlo. Y esa es la parte que casi nadie está dispuesto a afrontar. Sé que decir esto incomoda, pero es una incomodidad necesaria, porque mientras sigas intentando manifestar algo sin cambiar la programación que sustenta tu identidad, repetirás los mismos patrones año tras año. Y lo digo con conocimiento de causa, no desde la teoría, sino desde la experiencia vivida. La biología no responde a tus intenciones, responde a tus creencias, a tu vibración, a lo que sientes cuando nadie te ve. Y darme cuenta de esto fue a la vez una liberación y una inmensa responsabilidad. Hay un punto de inflexión, el momento en que dejas de esperar a que la vida se adapte a ti y decides ajustar el campo interno que crea tu realidad. Descubrí este punto casi por casualidad, en la frontera entre la frustración y la comprensión. Y al cruzar esa frontera, comprendí que la mente no es solo una observadora, sino la ingeniera detrás de todo. A partir de entonces, la transformación dejó de ser un esfuerzo para convertirse en una consecuencia natural del nuevo entorno interno que elegí cultivar. Y precisamente de eso quiero hablar aquí. Cómo reprogramar tu mente, alterar tu campo energético y en definitiva crear una realidad que se alinee con la identidad que elijas asumir. Porque al final, la única verdad es esta: no cambias tu vida deseándola, la cambias reprogramándola. Siempre pensé que mis dificultades provenían de algo externo, un factor que simplemente escapaba a mi control. Observaba mi vida y veía patrones que se repetían como si fueran inevitables, casi inmutables, y durante muchos años cargué con la sensación de que una fuerza invisible me alejaba de lo que realmente deseaba. Fue entonces cuando comprendí una verdad incómoda. Tal vez el sabotaje no ocurría afuera, sino dentro de mí. Y esta comprensión me conmovió profundamente. Recuerdo el momento exacto en que lo comprendí, como si de repente se hubiera corrido una cortina. Estaba estudiando el comportamiento celular en el laboratorio y observando cómo las células reaccionaban no al entorno físico, sino a la atmósfera percibida. Era imposible ignorarlo. Si cada célula responde al significado que le asigna a las cosas, ¿cómo podía seguir fingiendo que mi mente no estaba moldeando mi destino? La biología no mentía. Yo me engañaba a mí mismo durante años. Este shock me abrió un enorme vacío. Tuve que afrontar emociones que había evitado durante mucho tiempo. Frustración, miedo, una sensación de impotencia. Resultaba casi irónico darme cuenta de que mientras yo miraba hacia afuera, mi cuerpo apuntaba hacia adentro. Todo cobró un sentido aterrador y al mismo tiempo fue liberador, porque si el problema estaba dentro de mí, la solución también. Comencé a observar mi diálogo interno como un científico observa una célula, y lo que encontré no fue nada agradable. Viejas creencias, arraigadas desde la infancia, resonaban como órdenes automáticas. Por mucho que deseara algo, mis programas inconscientes siempre ganaban. Me costaba admitirlo, porque siempre me ha guiado la ciencia, no los conceptos abstractos, pero en ese momento, ciencia y autoconocimiento se fundieron en una misma cosa. Fue entonces cuando comprendí que mi mente no era mi enemiga, simplemente repetía patrones que nunca me había atrevido a cambiar.
Y ese descubrimiento allanó el camino para todo lo que vino después, porque me llevó a investigar el verdadero origen de esos programas y cómo, sin darme cuenta, los reforzaba a diario. Siempre creí tener el control de mi vida, principalmente gracias a mi formación científica. Pensaba que mis decisiones eran fruto del razonamiento, la lógica y la intención consciente. Pero cuanto más profundizaba en el estudio del comportamiento humano y el subconsciente, más me daba cuenta de lo atrapada que estaba en una ilusión. La verdad me golpeó como un puñetazo silencioso. Me guiaban patrones automáticos cuya existencia desconocía, y esa revelación lo cambió todo. Fue a través de la investigación sobre hipnosis, aprendizaje acelerado y neuroplasticidad que la realidad comenzó a aclararse. Observé cómo los niños absorben creencias antes de los 7 años y comprendí cuánto explicaba esto mis propios tropiezos. La mente subconsciente registra, sin filtros, todo lo que ve, oye y siente durante esta fase, y estos registros se convierten en el piloto automático que dirige nuestra vida adulta. Comprender esto no fue fácil, pero era necesario. Fue como si por fin hubiera encontrado el manual oculto de mi propia existencia. Lo más intrigante es que al comparar mis resultados con mis deseos, algo no cuadraba. ¿Cómo podía desear prosperidad y vivir repitiendo patrones de escasez? ¿Cómo podía buscar relaciones sanas y seguir atrapada en la misma dinámica destructiva? La respuesta estaba justo delante de mí. El 95% de mis comportamientos provenían de programas inconscientes. Y el subconsciente no piensa, no decide, no evalúa, solo ejecuta. Fue doloroso darme cuenta de que, durante gran parte de mi vida, solo había estado repitiendo viejos patrones. Este descubrimiento me sacudió internamente. Empecé a revisar recuerdos, actitudes e incluso reacciones automáticas que nunca había cuestionado. Fue como entrar en una casa oscura y de repente encender todas las luces. Confieso que algunas cosas me asustaron, otras me dieron esperanza, porque por primera vez comprendí con claridad de dónde provenían las respuestas automáticas que saboteaban mis intenciones conscientes. Y si sabía de dónde venían, también podía reprogramarlas. Con esta comprensión, empecé a ver el subconsciente no como una amenaza, sino como una oportunidad. Un sistema poderoso capaz de transformar por completo mi vida siempre que aprendiera a acceder a sus códigos y reescribirlos. Y esta comprensión me llevó directamente al siguiente paso, donde entendí por qué desear algo nunca ha sido suficiente. Llegó un punto en que tuve que admitir, casi con cierta vergüenza, que mis deseos eran hermosos, pero inútiles. Pasé años visualizando cambios, creando metas, proyectando intenciones, todo muy racional, muy consciente, muy bien organizado. Y sin embargo, los resultados se mantenían obstinadamente iguales. Fue en este contraste entre desear y vivir que comprendí algo devastador. El deseo no reprograma nada en absoluto. Y esta comprensión me afectó profundamente, porque contradecía todo lo que creía sobre la fuerza de voluntad. Lo que más me impactó fue darme cuenta de cómo podía desear salud mientras albergaba creencias tácitas de limitación. Podía desear abundancia mientras operaba con programas de escasez grabados en mi infancia. La intención consciente era solo la superficie, bella, elegante, emocionante, pero la vida no respondía a lo que yo quería. Respondía a lo que yo era, internamente, repetidamente, automáticamente. Era como descubrir que intentaba pilotear un avión sujetando solo la palanca de control, mientras que los controles reales estaban en el panel oculto del subconsciente. La ciencia lo aclaró todo aún más. En el laboratorio observé cómo las células reaccionaban a su entorno y comprendí que la percepción moldea la biología. No el deseo, no la intención, sino la percepción innata, esa que opera sin que nos demos cuenta. Cuando establecí esa conexión entre el comportamiento celular y el humano, sentí casi una descarga eléctrica. Era la prueba científica de que había estado intentando cambiar los resultados sin cambiar los programas que los generaban. Y eso explicaba cada intento fallido que había llevado a cabo durante años. Esta comprensión dolió, pero también me liberó,
Dejé de culparme por no poder manifestar todo lo que racionalmente deseaba. Comprendí que no se trataba de falta de esfuerzo, disciplina o mérito. Era simplemente un conflicto entre dos mentes, la consciente, que desea, y la subconsciente que ejecuta. Cuando estas dos no están alineadas, la subconsciente siempre gana. Tiene más poder, más velocidad, más repetición. Necesitaba aceptarlo de una vez por todas. Y fue precisamente esta aceptación la que abrió las puertas a mi siguiente búsqueda. Si los deseos no cambian nada, ¿qué lo hace? ¿Cómo accedo al lugar donde se almacenan los verdaderos mandatos? Esta pregunta comenzó a palpitar en mi interior, guiando mis pasos hacia el descubrimiento que lo transformaría todo. Pasé gran parte de mi vida creyendo que las afirmaciones eran una forma sencilla de transformar mi realidad. Repetía frases positivas como si intentara convencer al universo de que me escuchara. Pero por dentro algo no cambiaba. Decía, soy capaz, mientras una voz interior susurraba, no es exactamente así. Y este conflicto silencioso se convirtió casi en un ruido constante. Era frustrante darme cuenta de que, a pesar de toda la repetición, mi vida seguía regida por los mismos patrones de siempre. El punto de inflexión llegó cuando comprendí la diferencia entre la mente consciente y la subconsciente. La mente consciente es la que repite afirmaciones, la que desea cambiar, la que sueña, pero es lenta y débil en comparación con la subconsciente. Mientras mi mente consciente pronunciaba frases hermosas, mi subconsciente ejecutaba viejos programas, grabados en momentos de vulnerabilidad, miedo y aprendizaje temprano. Este conflicto interno creó una especie de cortocircuito emocional, y en ese estado ninguna afirmación penetraba. Fue al estudiar hipnosis clínica, neuroplasticidad y estados alterados de conciencia cuando todo empezó a tener sentido. Las afirmaciones no funcionan porque se pronuncian en un estado mental incompatible con el aprendizaje subconsciente. La repetición consciente no alcanza el nivel donde se almacenan los programas. Es como intentar actualizar un software hablando a la pantalla. El mensaje simplemente no entra en el sistema. Necesitaba comprender que el subconsciente absorbe nueva información solo en estados de frecuencia cerebral específicos. Cuando me di cuenta de esto, empecé a prestar atención a mi cuerpo durante las afirmaciones. En lugar de inspiración, sentí resistencia. Mi cuerpo no creía en las palabras, y el cuerpo siempre traiciona la verdad biológica de la mente. Comprender esta desconexión me dio una claridad que antes no tenía. No era la afirmación la que estaba mal, sino el estado en el que intentaba implantarla. Estaba forzando un cambio que no podía ocurrir de esa manera, y finalmente entendí por qué. Fue entonces cuando centré mi atención en un punto esencial: el estado mental ideal para reprogramar el subconsciente. Ese espacio entre la vigilia y el sueño, cuando la mente se vuelve más receptiva, maleable y capaz de asimilar nuevas órdenes. Y este descubrimiento abrió las puertas a una práctica completamente diferente. Un acceso más profundo, más orgánico y, en definitiva, más eficaz. La primera vez que comprendí que existía un estado mental capaz de reprogramar mis patrones internos fue casi como ver un rayo de luz en una habitación oscura. Había pasado años intentando cambiar mi vida solo con esfuerzo consciente, y eso me dejó exhausto. Pero cuando empecé a estudiar las ondas cerebrales y a comprender cómo aprende el subconsciente, todo adquirió una nueva dimensión. Descubrí que existía un portal entre el sueño y la vigilia, y que allí la mente se volvía extraordinariamente maleable. Esta simple comprensión marcó un antes y un después en mi vida. Fue al explorar las ondas teta que esta posibilidad se concretó. El estado teta es común en niños pequeños, durante la hipnosis y en el periodo previo al sueño. Comencé a observar mi propia experiencia durante este intervalo y noté cómo las barreras del juicio consciente empezaban a disolverse. Era como si tuviera acceso al sistema operativo de mi mente, sin la interferencia de los filtros que normalmente bloqueaban mis intentos de cambio. Allí, algo dentro de mí se abrió, sin resistencia.
Entonces comencé a incorporar nueva información a este estado, de forma sutil, casi orgánica. No se trataba de repetir frases, sino de sentir nuevas percepciones, de permitir que mi cuerpo las experimentara como verdad, aunque fuera solo por unos segundos. Y cuanto más practicaba, más notaba pequeños pero reales cambios en mi forma de reaccionar ante el mundo. Era algo totalmente distinto a todo lo que había intentado antes. La transformación no provino del esfuerzo mental, sino de un cambio interno en la vibración, casi imperceptible al principio. Recuerdo con exactitud el día en que comprendí que una vieja creencia había perdido su poder. Fue como mirar a algo que antes me asustaba y, sin poder explicarlo, sentir que la emoción había cambiado. Aquello fue la prueba de que el subconsciente se estaba reprogramando de verdad. No era una teoría, no era una hipótesis, era una experiencia. Y esa experiencia me demostró que lo que transforma no es la repetición, sino el estado. Cuando se accede al estado adecuado, el cambio se produce desde dentro hacia afuera, de forma natural, sin fricción. Este descubrimiento me impulsó a explorar aún más profundamente la relación entre mente, percepción y biología. Y fue durante esta exploración que comencé a percibir el verdadero impacto de esta reprogramación en mi cuerpo, en cómo mis células reaccionaban al nuevo entorno interno que estaba creando. La primera vez que comprendí, sin lugar a dudas, que mis células respondían a mis creencias, fue casi desconcertante. Había estado investigando este fenómeno en el laboratorio, observando células en placas de Petri que reaccionaban al entorno percibido, no al físico. Pero es muy diferente cuando pasa de la teoría a ocurrir en el propio cuerpo. Sentí como si estuviera cruzando una frontera invisible entre la ciencia y la experiencia personal. Y eso redefinió por completo mi comprensión de la salud y el comportamiento humano. Recuerdo haber atravesado un periodo de estrés intenso, de esos en los que todo el cuerpo entra en estado de alerta máxima. Antes, esto se habría manifestado como tensión muscular, un sistema inmunitario debilitado e incluso síntomas físicos leves. Pero esta vez algo fue diferente. Me di cuenta de que al cambiar mi estado interno, ese campo de percepción que había estado entrenando, mi cuerpo no reaccionó igual. Fue como si hubiera eliminado el combustible emocional que alimentaba la respuesta al estrés. Y por primera vez sentí que mi sistema biológico respondía a una decisión interna, no a un estímulo externo. Fue allí donde la teoría cobró vida. Las células son diminutas antenas, sintonizadas con el entorno químico que creamos a través de nuestros pensamientos y emociones. Y cuando comprendí que podía alterar conscientemente ese entorno, todo adquirió un nuevo significado. El cambio no fue drástico, ni espectacular, fue sutil, continuo y profundo. Mi cuerpo empezó a funcionar con menos resistencia, menos reactividad, menos ruido. Era como si la biología, por fin, hubiera encontrado un nuevo código que seguir. Con el paso de los días, noté transformaciones aún más interesantes. Desaparecieron pequeños dolores y molestias que arrastraba. Mejoró la calidad de mi sueño. Mi estado de ánimo fluctuaba menos. No era magia, era coherencia. La coherencia entre la percepción que tenía internamente y el estado químico que producía mi cuerpo. Era el reflejo exacto de lo que había estado investigando. Cambiar la creencia, cambiar la biología. Y en ese momento ya no había duda, solo evidencia viviente. Durante gran parte de mi carrera, yo misma repetí la idea de que éramos producto directo de nuestros genes. Creía que llevábamos códigos inmutables, responsables de nuestra salud, comportamiento y destino. Era cómodo culpar a la genética, lo explicaba todo sin exigir cambios internos. Pero cuanto más observaba el comportamiento celular, más evidente se volvía que esto no era cierto. La genética no era un decreto, sino un potencial, y necesitaba, finalmente, reconocerlo en mí misma. El gran avance se produjo cuando comprendí que el entorno, y sobre todo mi percepción del mismo, es lo que realmente controla la expresión genética. En ese momento, sentí como si hubiera derribado un muro que había sostenido décadas de condicionamiento científico. Si mis creencias moldean mi entorno interno, entonces mis genes responden a mis percepciones. Esto conlleva una enorme responsabilidad y al mismo tiempo una profunda liberación, porque de repente dejé de ser rehén de la herencia biológica y me convertí en la artífice de mi propia biología. Fue extraño admitir cuánto había ocultado tras la genética a lo largo de mi vida.
Me decía a mí misma que ciertos comportamientos, miedos y limitaciones eran simplemente parte de mí. Era la excusa perfecta para evitar confrontar mis creencias. Pero ese discurso se derrumbó cuando comprendí claramente que mi ADN es solo un conjunto de posibilidades a la espera de instrucciones. Y esas instrucciones provienen de la mente, de las emociones, de las experiencias, de las interpretaciones, de todo aquello que elijo, consciente o inconscientemente, sentir y creer. Esta comprensión transformó mi actitud ante situaciones que antes afrontaba con resignación. En lugar de sentirme estancada, comencé a ver opciones donde antes veía lo inevitable. Mi cuerpo dejó de ser un receptor pasivo y se convirtió en un reflejo de mi estado interior. Fue como si hubiera encontrado un interruptor oculto en lo profundo de mi mente capaz de alterar el comportamiento de mis células. No por magia, sino por coherencia biológica. La creencia realmente crea la química que da forma al cuerpo. Y esta revelación me llevó a una cuestión aún más profunda. Si la genética no determina mi vida, entonces, ¿qué lo hace? ¿Qué es lo que realmente construye mi realidad cotidiana? Esta pregunta empezó a resonar como un eco en mi interior, guiándome hacia la comprensión de que mi entorno interno, no el externo, siempre ha sido la verdadera fuerza creativa. Siempre me habían enseñado a buscar fuera las causas de mis problemas. Era casi instintivo señalar a las circunstancias, a las personas o a las situaciones como responsables de lo que experimentaba. Pero a medida que profundizaba en mis estudios de percepción y biología, empecé a notar un patrón incómodo. Mi vida externa solo cambiaba cuando mi entorno interno cambiaba primero. Era como darme cuenta de que el mundo no era un espejo lejano, sino un reflejo íntimo, inmediato y continuo de lo que llevaba dentro. La comprensión se hizo aún más evidente cuando noté que ciertos eventos se repetían sin importar el contexto. El lugar cambiaba, la gente cambiaba, las condiciones cambiaban, y aún así los resultados eran los mismos. Era imposible ignorarlo. Quedó claro que el origen no estaba en el entorno físico, sino en mis propias creencias. Lo externo solo respondía a lo interno, como un eco que siempre regresa con la misma frecuencia. Mientras no cambie la nota original, esta comprensión me impactó profundamente. Fue entonces cuando comencé a ver mis emociones como indicadores de mi estado interno. Siempre que sentía miedo, inseguridad o una sensación de escasez, el mundo parecía confirmar esos sentimientos, no intencionalmente, sino a través de una coherencia vibracional. Mi cuerpo, mis células y mi percepción creaban una especie de firma energética, y esta firma definía cómo interpretaba cada experiencia. Cuanto más consciente me volvía de esto, más me daba cuenta de que mi realidad tenía menos que ver con lo que sucedía y más con cómo me enfrentaba a la vida. Este cambio de perspectiva transformó mi manera de reaccionar ante la vida cotidiana. En lugar de intentar controlar el mundo, comencé a ajustar mi campo interior, creencias, emociones, percepciones. Y, curiosamente, cuando mi ser interior cambió, el mundo exterior lo siguió, como consecuencia natural. Las relaciones se volvieron más fluidas, las decisiones más claras, las oportunidades más frecuentes. Era como si la vida respondiera a una nueva orden, no verbal, no racional, pero profundamente biológica. Y esta respuesta me demostró que, por fin, estaba sintonizando con una nueva frecuencia. Con el tiempo, esta comprensión me llevó a entender la importancia de cultivar prácticas constantes, hábitos que sustentaran esta nueva realidad interior. Porque sin mantenimiento, la mente tiende a regresar a viejos patrones. Y fue precisamente en esta necesidad de constancia donde descubrí rituales sencillos pero transformadores, capaces de consolidar nuevas identidades. Cuando empecé a darme cuenta de que mi realidad cambiaba a medida que yo cambiaba interiormente, comprendí que tener intuiciones no bastaba. La constancia era fundamental. El subconsciente funciona mediante la repetición y la experiencia, y sabía que si no estructuraba pequeños rituales diarios, terminaría recayendo en viejos patrones. Así que comencé a diseñar una rutina que no solo fuera práctica, sino también simbólica. Una rutina que me recordara cada día la identidad que estaba eligiendo crear y no la que había heredado. El primer ritual que adopté fue el de la coherencia cardíaca. Unos minutos de respiración profunda, sincronizando mi ritmo cardíaco con la intención de calmarme, transformaron por completo mi estado interior.
Fue asombroso cómo 3 minutos podían alterar la química de mi cuerpo. Esta práctica se convirtió en un punto de referencia, un recordatorio silencioso de que tenía acceso al control biológico de mi sistema. No se trataba de controlar el mundo exterior, sino de regular mi estado emocional antes de interactuar con él. Otro hábito que transformó mi día fue la reprogramación nocturna. Antes de acostarme, relajaba mi cuerpo profundamente hasta que las ondas teta comenzaban a surgir de forma natural. Allí introducía nuevas percepciones, no como frases aisladas, sino como sensaciones vividas. Imaginaba y sentía cómo sería actuar desde una identidad diferente. Y cuanto más repetía esta experiencia, más se arraigaba. Era como si mi subconsciente comenzara a adoptar esa nueva versión de mí mismo como predeterminada. También incorporé pequeños estímulos visuales a mi día, libros específicos colocados estratégicamente por la casa, objetos simbólicos, fragmentos de estudios que me recordaban la plasticidad de la mente y la epigenética. Estos estímulos reforzaron mi nueva creencia de que no era víctima del destino biológico, sino participante activa de mi propia expresión genética. Cada detalle contribuyó a consolidar la identidad que estaba cultivando, y esto creó una especie de coherencia continua a lo largo del día. Con el tiempo, estos rituales lograron algo aún más profundo. Comenzaron a transformar mi percepción de mí misma. Ya no era solo una persona que intentaba transformarse, me estaba convirtiendo en alguien diferente, desde dentro hacia afuera. Y esta sensación orgánica, este cambio silencioso, me permitió percibir algo aún más liberador, que la realidad que vivía no era inmutable, sino un reflejo del campo energético que emanaba de mí. Me llevó años comprender que la realidad que vivía no era un conjunto de hechos fijos, sino una proyección del campo energético que sostenía. Al principio, esta idea me pareció demasiado abstracta, incluso para alguien que había estudiado biología y conciencia. Pero al observar cómo mis propios patrones cambiaban junto con mis emociones, me di cuenta de que existía una profunda coherencia que lo conectaba todo. Mi vida no reflejaba mis deseos, sino mi vibración interior, aquella que llevaba conmigo incluso sin ser consciente de ella. Comprendí que cada pensamiento, emoción y creencia emitía una señal energética, una especie de frecuencia que informaba a mis células y a la vez organizaba mis experiencias externas. Cuando vibraba con miedo, el mundo me parecía amenazante. Cuando vibraba con escasez, todo se volvía limitado. Y cuando comencé a cultivar estados de coherencia, amor y posibilidad, mi realidad empezó a responder con la misma suavidad. Era casi imposible no percibir esta silenciosa sincronía que se establecía. La verdadera libertad surgió cuando comprendí que ya no necesitaba luchar contra el mundo para cambiar mi vida. Solo necesitaba ajustar la frecuencia interna de la que se originaba mi biología y mi percepción. Esta comprensión desmanteló décadas de condicionamiento mental. De repente, la vida dejó de ser un campo de batalla y se convirtió en un espacio de creación. Ya no había enemigos externos, solo reflejos. Y en ese espacio por fin pude respirar con una ligereza que jamás había experimentado. Fue con esta claridad que dejé de buscar compulsivamente respuestas fuera de mí. Comencé a escuchar lo que mi cuerpo me decía, a observar lo que producía mi campo emocional, a percibir lo que mi energía comunicaba al entorno. Y cuanto más me alineaba internamente, con mayor facilidad se organizaba mi realidad. Era como si hubiera encontrado el origen de todo, la raíz invisible de mi experiencia humana. Y en ese momento, comprendí que el verdadero cambio siempre comienza antes de la forma, antes del comportamiento, antes de la materia. Y así, al comprender que mi realidad era un reflejo de mi identidad energética, se hizo evidente cuál sería el siguiente paso, porque una vez que se comprende este mecanismo, no hay vuelta atrás. Se empieza a crear no por deseo, sino por naturaleza. Al repasar todo lo que he compartido, me doy cuenta de que cada paso de este camino apunta a la misma verdad simple y transformadora. La realidad no cambia por insistencia, sino por identidad. Y si hay una frase que pueda resumir todo este viaje, es la que ha resonado en mí durante años. La biología responde a la creencia, no al deseo. Esto es lo que sustenta todo.
Esto es lo que crea todo. Y esto es lo que, una vez comprendido, jamás podrá volver a ignorarse. A lo largo de este proceso, aprendí a honrar el poder invisible que reside en cada uno de nosotros. Ese campo capaz de moldear células, comportamientos y destinos. Y si hay algo que quiero dejar constancia, es la importancia de llevar contigo esta profunda afirmación que recorre todo el guión, que se convierte en un recordatorio silencioso de la fuerza que existe en tu interior mucho antes de cualquier circunstancia externa. Llevo conmigo la certeza de que cada pequeño cambio interno desencadena mecanismos biológicos que reorganizan la vida de una forma que la mente consciente jamás podría alcanzar. Y por eso este camino no termina aquí. Se expande, acompaña, fluye contigo cada vez que regresas a la percepción que eliges mantener. Concluyo esta reflexión con la sencillez de quien ha presenciado, en la práctica, la coherencia entre mente, energía y realidad, porque al final todo se transforma cuando transformas aquello que te sustenta.